Acuña romana abrió las piernas de la defensa gala y penetró hasta el final de la línea. El amanecer del 2 de agosto del año 52 a.C. no trajo luz, sino humo. Sobre las colinas onduladas del centro de la Galia, una niebla espesa se aferraba al suelo, como si el propio mundo se negara a presenciar lo que estaba por venir. En el horizonte, las estacas ennegrecidas de los campamentos celtas apuntaban al cielo como los dedos de una civilización dispuesta a resistir hasta su último aliento. Frente a ellas, las legiones de Roma, impecablemente alineadas, aguardaban la orden de avanzar. Detrás de cada escudo un hombre sabían que ese día no solo se decidiría una batalla, sino el destino de un continente entero. El aire olía a hierro caliente y miedo, y entre ese silencio previo al estruendo, Cayo Julio César observaba desde su montura con el rostro pétreo de quien ya había visto demasiado. El enemigo era numeroso, pero no disciplinado. Aún así, algo en sus ojos reflejaba la duda ancestral de todo conquistador. ¿Y si esta vez no bastaba con la gloria? Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. La orden llegó como un trueno. Avanzad. Las trompetas rompieron el aire y la tierra comenzó a temblar bajo el paso sincronizado de 30.000 legionarios. Los cascos relucían bajo la escasa luz. Las insignias doradas vibraban con la fuerza del mediodía que aún no existía. Desde la distancia, los galos veían descender aquella marea metálica y comprendían que el tiempo de los druidas y los dioses de los bosques llegaba a su fin. Los exploradores romanos habían trazado cada colina, cada vado del río Alier, cada paso en el terreno. César no atacaba, disecaba. Y aquella mañana lo haría con la precisión de un bisturí. En el centro de su plan, una formación letal que él mismo perfeccionó en campañas anteriores, la cuña romana, una lanza humana que perforaría de lleno el corazón de las líneas galas. Las legiones X y 13 formaron la punta. Al frente el legado Marco Antonio, entonces un joven comandante cuya voz grave recorría las filas como un eco. «Recordad», gritó, «ni los dioses podrán apartarnos de nuestro deber». La estrategia era simple, solo en apariencia. La cuña debía abrir un corredor en medio del enemigo, quebrar la resistencia y permitir la entrada del grueso de la infantería. Pero la Galia no era complaciente. Sus defensas eran un mosaico de tribus unidas por la desesperación y la astucia. ¿Qué ocurre cuando un pueblo acorralado decide luchar no por victorias, sino por la memoria de su existencia? Los galos, liderados por Vercingétorix, aguardaban en las empalizadas de Alesia. Cabellos trenzados, torsos desnudos, escudos pintados con símbolos de clanes ancestrales. Ellos también tenían un plan. Mientras las primeras falanges romanas empezaban a presionar el frente, una lluvia de flechas descendió desde las colinas. Una nube de madera y fuego. Los gritos comenzaron a mezclarse con el sonido metálico del impacto. La cuña mantenía su forma. Cada soldado plegado sobre el siguiente hasta que el calor y la sangre fundieron la formación en una sola masa que avanzaba devorando hombres y terreno. Roma empujaba, Galia resistía. En las líneas traseras, César observaba cada movimiento con una meticulosidad inhumana. Su mirada nunca se detenía en los cuerpos que caían, solo en las brechas que se abrían. No gobernaba soldados. Gobernaba vectores. A media jornada el viento cambió. Las colinas soplaron polvo hacia las legiones, cegándolas. Los galos aprovecharon. Una carga de jinetes irlandeses descendió por el flanco izquierdo, envolviendo la segunda cohorte. El sonido de los cascos sobre la arcilla húmeda era como un tambor funerario. Durante un instante, la organización romana pareció fragmentarse, pero César lo había previsto. Un mensajero llegó jadeando a su caballo. «General, el ala izquierda retrocede». César respondió sin levantar la voz.
Entonces el enemigo está donde debe estar. Era el momento del golpe decisivo. Ordenó invertir las posiciones. La Legio X se separó y giró en arco, rodeando la presión gala. Lo que parecía una retirada era en realidad el movimiento final de la trampa. La cuña debía cerrarse ahora. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. A partir de ese punto, el sol se elevó entre la humareda. Se podían escuchar los cuernos de guerra retumbando desde las murallas de Alesia. Dentro, los civiles, mujeres, ancianos y niños, veían la llanura cubierta de cuerpos como si el cielo hubiera caído. Vercingetorix comprendió que estaba ante algo más que una batalla. Lo que Roma traía no era una victoria momentánea, era un método. La cuña atravesó la defensa gala con una precisión monstruosa. No era tanto una formación militar como una ideología en movimiento. Disciplina, inevitabilidad y fuego. En 2 horas de combate, el centro de Alesia había sido comprimido 30 metros hacia el interior. Y sin embargo, los galos no cedían. Ataron los cuerpos de los muertos formando barricadas improvisadas, y bajo las flechas enemigas resistieron con una ferocidad que convirtió la llanura en una carnicería ritual. ¿Podía una táctica, por perfecta que fuera, doblegar la voluntad de un pueblo? El día declinaba. Los ríos de sangre oscurecían el terreno y las antorchas romanas comenzaban a encenderse. Era en ese crepúsculo donde los dioses parecían abandonar a los hombres. César dio la orden final: construir un muro alrededor de Alesia, una ciudad sitiada dentro de un anillo de acero. Nadie entraría, nadie saldría. Durante la noche llovió. El agua arrastró los cuerpos y apagó las fogatas. Del otro lado de las empalizadas, el miedo comenzó a transformarse en hambre. Los galos, atrapados, veían cómo las líneas romanas se expandían cada día como un virus. La estrategia de la cuña había cumplido su propósito: abrir camino al encierro definitivo. Mientras tanto, emisarios viajaban por las montañas buscando refuerzos. En el norte, tribus enteras debatían si unirse o abandonar la causa. Pero en Roma, los rumores también crecían. Algunos senadores comenzaban a temer que, si César vencía, su ambición no tendría ya límites. El 12 de septiembre, los refuerzos galos llegaron. Un ejército colosal, los llamados ejércitos de auxilio, formaron en la oscuridad. Gritos, antorchas, miles de sombras en movimiento. La noche se iluminó con el brillo del bronce y el rugir de 100.000 hombres dispuestos a liberar a su caudillo. Y en ese instante, mientras el viento del este empujaba la llama de las antorchas hacia el rostro de las legiones, César levantó la mano y pronunció una sola palabra: ahora. Los cuernos romanos sonaron una última vez. La cuña volvió a formarse. No para penetrar líneas de batalla, sino el propio curso de la historia. Pero lo que estaba por ocurrir esa noche en Alesia no solo definiría el destino de la Galia, redefiniría el concepto mismo de resistencia. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. La cuña romana abrió las piernas de la defensa gala y penetró hasta el final de la línea. La lluvia de la madrugada transformó el campo de batalla en un espejo roto. Entre el barro y los restos de la víspera, los cuervos descendían sin miedo. Cada ala desplegada sobre Alesia era una sombra más del imperio que se avecinaba. Los legionarios, envueltos en sus capas empapadas, reacomodaban sus formaciones con la precisión de autómatas entrenados. No había cansancio, solo método. Los galos, en cambio, apenas encontraban fuerza para sostener las lanzas. Las colinas alrededor de la fortaleza ardían con los restos de los campamentos de asedio.
Y en el centro de aquel caos, César permanecía de pie, envuelto en su manto rojo. Había dormido 2 horas en 3 días, pero su mente seguía funcionando con la exactitud de un reloj de guerra. Miraba la empalizada interior, la muralla que había construido para encerrar a Vercingétorix, y luego giraba la vista hacia el horizonte, donde aguardaba el ejército de auxilio. Estaba rodeado. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Los cronistas dirían después que nunca, en toda la historia de Roma, el equilibrio entre conquista y aniquilación fue tan frágil como entonces. Dentro de Alesia, más de 80.000 galos resistían sin alimento. Afuera, 120.000 estaban listos para intentar romper el cerco. En medio, 50.000 romanos sostenían una doble muralla, una hacia adentro, otra hacia afuera, 2 frentes, una única voluntad. Las fogatas del amanecer iluminaban rostros cubiertos de barro. Los centuriones alineaban las filas repetidamente, revisando escudos y gladius, calculando distancias entre trincheras y fosos. En los ojos de aquel ejército no había odio. Había obediencia. ¿Qué clase de civilización puede convertir la obediencia en una virtud más fuerte que la compasión? En Alesia, Vercingétorix reunió a sus jefes tribales. El hambre había reducido el orgullo a un fuego tenue. Los caballos habían sido sacrificados. Los gritos de los niños resonaban por los corredores subterráneos. La guerra ya no era una campaña, era una asfixia. «Resistiremos hasta que las colinas sangren», declaró el caudillo, aunque sabía que la sangre ya se había agotado. En el campamento romano, Marco Antonio inspeccionó los muros. A lo lejos, divisó antorchas en movimiento. El ejército de auxilio se aproximaba. Era medianoche. El suelo vibraba como un tambor. César ordenó silencio absoluto. Ni una antorcha debía encenderse. De pronto, la oscuridad total envolvió la llanura, y el enemigo, sin saberlo, caminó hacia una trampa monumental. El primer choque ocurrió al amanecer. Miles de jinetes galos se lanzaron contra el foso exterior, pero encontraron estacas ocultas en el barro, caltrops y zanjas llenas de agua. Caballos y hombres se hundían en un lodazal fabricado con cálculo. Desde las torres, las catapultas romanas disparaban piedras del tamaño de un cuerpo humano. Era como si los dioses mismos hubiesen decidido aplastar cada intento de fuga. Dentro de Alesia, los defensores veían cómo el resplandor de la batalla se acercaba por el oeste. Creyeron por un instante que el auxilio lograría romper el cerco. Entonces Vercingétorix dio la orden: abrir las puertas y atacar. Miles de galos descendieron rugiendo hacia las líneas interiores romanas. El sonido era tan brutal que incluso los legionarios más veteranos apretaron los dientes. Roma, por primera vez desde la mañana anterior, se encontraba ante un dilema real. 2 enemigos simultáneos, en direcciones opuestas. César corrió hacia el flanco izquierdo. Ascendió a una torre de observación y observó el movimiento con total lucidez. La cuña debía volver a formarse, pero invertida. Esta vez no era Roma la que penetraba, sino la que debía resistir la penetración. Ordenó a la Legio X y a la 12 girar sobre su propio eje, formando un ángulo perfecto que cortara el avance desde el interior. Era la misma geometría del día anterior, pero orientada hacia atrás, una fractal de fuego y disciplina. Los galos avanzaban con rabia, lanzando flechas incendiarias y piedras. Los gritos resonaban entre los montes. Los dioses, testigos mudos, parecían haber renunciado a intervenir. Una flecha rozó el rostro de Marco Antonio, abriéndole una cicatriz que llevaría el resto de su vida. Medio ciego, siguió combatiendo como si cada herida fuese una ofrenda al destino. Desde el campamento exterior, la caballería auxiliar romana contraatacó al ejército de auxilio. El caos era absoluto. Fuego, relámpagos, gritos. El aire pesaba tanto de humo que los soldados respiraban barro.
¿Hasta qué punto puede el ser humano construir un orden en medio del infierno? Pasaron las horas. La batalla se fragmentó en decenas de pequeños duelos personales. El cerco exterior comenzaba a ceder. César, empapado en sudor y lluvia, entendió que era el instante final. Entonces levantó el estandarte dorado de la Legión X y gritó la orden que cambiaría la historia: «Formad la cuña». Los tambores retumbaron como un único corazón. Desde el foso hasta las colinas, las formaciones se reorganizaron con espantosa sincronía. Desde las alturas, la geometría era clara: una lanza humana de acero, cerrándose hacia el centro del tumulto. En cuestión de minutos, la cuña descendió como una ola, partiendo en dos al ejército auxiliar. Los gritos se ahogaron bajo el estrépito de los escudos, el suelo cubierto de cuerpos, el olor a hierro y humo. En el interior de Alesia, la desesperación se transformó en pánico. Vercingetorix cayó de rodillas, observando cómo cada intento de huida moría bajo aquella disciplina mecánica. Supo entonces que el sueño de una Galia libre había terminado. Cuando el sol se alzó de nuevo, el campo de batalla era una llanura de cenizas. Los ríos habían cambiado de color. Roma había vencido. César entró en Alesia sin pronunciar palabra. Caminó entre los supervivientes con el silencio de quien entiende que la victoria absoluta también es una forma de pérdida. Los prisioneros eran miles, los civiles, espectros, el aire, un lamento. Frente a su tienda, el caudillo galo fue traído a caballo, cubierto de barro y heridas. Cesó la lluvia. El encuentro entre ambos se volvió leyenda. Vercingetorix no habló. Cayó de rodillas, entregando su espada. César lo miró con una mezcla de respeto y distancia. La guerra había terminado, pero algo esencial había muerto con ella. Los romanos construyeron monumentos, escribieron crónicas y enviaron noticias triunfales a Roma. Pero bajo esa superficie de gloria se escondía la verdad. Alesia no fue una victoria, fue una advertencia. Porque la misma táctica que había quebrado la Galia terminaría siglos después, destruyendo el corazón moral del imperio. ¿Puede una civilización sostenerse indefinidamente sobre su capacidad para dominar? Años después, cuando César cruzó el Rubicón, muchos de los hombres que habían luchado en Alesia lo acompañaron sin dudar. Aquella batalla no había sido solo la conquista de un territorio, sino el ensayo general de una dictadura. Lo que comenzó como una cuña contra los galos se convertiría en una cuña dentro de Roma. La penetración de un hombre en el cuerpo político de la República. Mientras tanto, en la Galia sometida, las aldeas resurgían bajo normas romanas. Los caminos, los puentes, las monedas, pero cada piedra erigida recordaba una ausencia. Entre las ruinas de Alesia, los pocos sobrevivientes rezaban a antiguos dioses que ya no respondían. La cuña había dejado su marca, no solo en la tierra, sino en la memoria misma de Europa. El legado táctico de aquella maniobra se estudió durante siglos. Generales posteriores la imitaron, desde las campañas medievales hasta los ejércitos modernos. El principio era simple: quebrar el centro para fracturar el espíritu. Y aunque los métodos cambiaron, balas en lugar de gladius, pólvora en vez de lanzas, la lógica seguía siendo la misma. ¿No estamos aún reproduciendo, una y otra vez, la misma cuña en nuestra historia contemporánea? Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. César regresó triunfante a Roma en el año 50 a.C. Lo esperaban una multitud y un senado dividido. Su mente, sin embargo, seguía en Alesia. Sabía que, aunque había conquistado la Galia, la verdadera batalla aún no había comenzado. La que libraría contra su propia ciudad, contra la república que él mismo había fortalecido y al mismo tiempo herido de muerte. Y así, en la noche silenciosa de su victoria,
Miró al norte, donde las colinas galas se fundían con la niebla, y murmuró una frase que el viento llevó consigo. El orden no se impone, se hereda en sangre. Esa fue la última vez que César habló de Alesia. La cuña romana había cumplido su destino. No solo había abierto las defensas de la Galia, sino también las entrañas de la historia.